Bienvenidos, llegó Renacer Cooperativo, el espacio de los asociados de la Cooperativa de Caficultores de Salgar y de todos los caficultores de la región. Cooperativa de Caficultores de Salgar, generando valor agregado para el asociado. Ustedes, familias cafeteras, son nuestro motor y motivación para existir. Dígame usted, paisano, si no es cierto que el café de Colombia no tiene igual. Dígame usted, paisano, si es ajeno al orgullo que inspira ser de acá. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ecos del Café, esta producción de nuestra Cooperativa de Caficultores de Salgar, para hablar de la caficultura, sus procesos y sus transformaciones. Hoy para hablar de un tema muy retador y es la sostenibilidad, no solamente en el ámbito ambiental, sino también en el económico y social, y justamente porque queremos hablar de este tema como protección a los caficultores y protección sobre todo de esta labor tan bonita en las futuras generaciones, sin desconocer el ámbito ambiental, económico y social. Y para eso nos está acompañando Johnny Alexis García Álvarez, el director de sostenibilidad de nuestra cooperativa. Johnny, bienvenido a este podcast. Liz, muchas gracias por la invitación a tu podcast Ecos del Café y bueno, bastante importante el tema que han seleccionado para hablar hoy, que es la sostenibilidad. Y bueno, digamos que vamos a darle, como se dice en lo buen paisa. Así es, Johnny, es un tema muy retador porque es traer ese concepto de la sostenibilidad y materializarlo al día a día de nuestros caficultores, y esa es una de nuestras tareas. Y antes de entrar en materia, yo quiero que empecemos por definir lo que es la sostenibilidad, no solamente en este ámbito ambiental, sino también teniendo en cuenta factores como lo económico y lo social, y también cómo se traduce este concepto en las acciones de COCAFISA. Liz, a ver, la sostenibilidad por definición es el equilibrio entre tres cosas, vos los has dicho mucho, y es la parte económica, la parte social y la parte ambiental, ¿cierto? De hecho hay una definición que dice que la sostenibilidad tiene que ver con trabajar hoy y hacer acciones hoy sin comprometer los recursos del futuro, ¿cierto? Digamos que desde la cooperativa nosotros vamos muy en esa filosofía, y es porque obviamente todo hay que verlo como un negocio. Realmente no podemos desconocer de que la caficultura, las fincas o las empresas cafeteras y esta misma cooperativa es un negocio. Entonces uno tiene que trabajar por el componente financiero. Pero nuestra filosofía como organización es una filosofía netamente social y obviamente ha tomado mucha fuerza de la parte ambiental. Entonces cuando miramos esos tres pilares de la sostenibilidad, la cooperativa a lo largo de todos estos años ha venido trabajando de manera articulada para que el caficultor sea más viable económicamente, pero a la vez pues, que la organización también se vea lucrada. Eso es una empresa sin ánimo de lucro, porque realmente esa es como la definición que nosotros como cooperativa tenemos, pero también es una organización sin ánimo de pérdida. Entonces la cooperativa realiza acciones desde el punto de vista de sostenibilidad. ¿Para qué? Pues obviamente para que sea viable financieramente y para que cumpla con su principio, que es ser una empresa social con el asociado, y sin desconocer de que toda la actividad que nosotros realizamos, llámese caficultor, llámese cooperativa, tiene un ámbito ambiental y nosotros no podemos desconocer que dependemos netamente de ese recurso. Johnny, teniendo en cuenta que el radio de acción de nuestra cooperativa en los municipios y corregimientos, podemos decir que contamos con unos recursos naturales muy ricos, que contamos con mucha fauna, mucha flora, con el recurso hídrico. De pronto, ¿cómo se traduce el tema de la sostenibilidad en el día a día de nuestros caficultores? De ellos saber que salen a sus cultivos, a sus empresas cafeteras y decir, bueno, veo mucho bosque, veo mucha agua, entonces cómo instaurar esas prácticas de cuidado, esas prácticas que tú mencionas, que es pensar más que todo en el futuro.
Liz, a ver, nosotros como antioqueños y desde el sector cafetero, yo creo que nosotros somos bendecidos. De hecho, si nos comparamos con otras zonas del país, nosotros, por ejemplo, en temas de biodiversidad, en temas de agua, somos ricos. Y yo creo que ahí de pronto hasta pecamos por ser ricos en derrochar, en contaminar. Sin embargo, el pensamiento del caficultor y esas organizaciones ha venido cambiando. Un caficultor hoy es sostenible o trabaja al menos por la sostenibilidad, así él no lo crea o no lo entienda muy bien el concepto tácitamente. Él se levanta y empieza un proceso de recolección de café donde él procura hacer buenas prácticas, donde inclusive hoy tenemos caficultores que están utilizando fertilizantes de baja huella de carbono, por ejemplo. Entonces lo que están haciendo es reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Pero a la vez también tenemos caficultores que vienen haciendo implementación de equipos que le ahorra agua en el beneficio. Entonces eso permite que no se contaminen las aguas o por el contrario, tienen sistemas para reducir la contaminación de agua por efectos del procesamiento de café. Un caficultor hoy yo creo que de manera indirecta siempre lleva inmerso el tema de la sostenibilidad. Y hoy creo que es un tema que ha venido tomando mucha más fuerza porque el caficultor hoy se preocupa también por conservar, sembrar árboles, conservar esas microcuencas. Seguramente nos falta mucho como organización y nos falta mucho como sector cafetero, pero creo que estamos mejor hoy que hace 20 años y el caficultor realmente se esmera por ser un poco más sostenible. Lo que pasa es que la caficultura no es fácil, Liz. O sea, realmente cuando uno mira las curvas, llamémoslo así, de buenos precios o lo que el cafetero llama como bonanzas, han sido más las caídas que las alzas. Entonces no podemos negar que para ser sostenible yo también necesito un recurso. Claro que no tiene que ser un recurso inmensamente grande. Hoy inclusive se habla a nivel mundial de agricultura regenerativa y si uno hace, digamos que el símil de agricultura regenerativa termina siendo las mismas prácticas que nuestros cafeteros hacían hace 20 o 30 años, que va en línea con lo que es sostenibilidad y es conservar los suelos, manejar arbences, sembrar árboles, aplicar fertilizantes de manera adecuada. Entonces, el día a día el cafetero realiza prácticas de sostenibilidad, es muy sostenible, me parece a mí, nos falta sí, pero creo que hoy estamos mejor que ayer. Johnny, en las visitas de los últimos días que hemos hecho a campo, yo creo que uno se llena de esa inmensa alegría cuando escucha a los caficultores y productores tan empoderados de temas como cuidado del medio ambiente, cuando hablan, por ejemplo, de es que en mi finca yo estoy sembrando estos árboles nativos, es que estoy sembrando para cuidar este recurso hídrico, es que estoy tratando de implementar, por ejemplo, el lavador mecánico, que es como tan diferente a un método tradicional que lleva tantos años. Y usted nos menciona que es un trabajo que ha llevado a cabo la institucionalidad cuando empieza a hablar de caficultura, porque hoy es importante seguir hablando de la sostenibilidad y qué cambios o qué transformaciones tuvieron que pasar para que fuera un tema tan importante en las instituciones y también en las empresas cafeteras. Arlis, hablar de sostenibilidad desde el punto de vista, digamos que ya como negocio, yo creo que viene tomando fuerza de hace 10 años más o menos para acá, donde el cliente final también empezó a entender que el tema de los recursos no eran ilimitados y empezó a apostarle a consumir productos que fuesen sostenibles. Entonces eso hizo que a través de esa cadena de suministro, llámese consumidor, tostador, exportador y demás, hizo de que el productor también se tuviera que meter en ese juego, ¿cierto? Y realmente hoy un productor tiene que llegar a ser sostenible no solamente por el tema del medio ambiente, que es uno de los pilares que hablábamos ahorita, es por el tema financiero. Miren, hoy el cliente está dispuesto a pagar un centavo más por ese café siempre y cuando cumpla con ciertos criterios, y esos criterios van basados en estándares, van basados en programas de sostenibilidad, pero a la vez esos criterios, si tú los miras, todos están sobre una plataforma que es o trabajar sobre derechos humanos o trabajar sobre temas ambientales, y hoy por hoy hay un tema que está cogiendo mucha fuerza que también va en la misma línea y es el tema de cumplimiento de UDR, todo lo que tiene que ver con la debida diligencia y lo que el Parlamento Europeo sacó desde el año pasado para todo el tema de cero deforestación. Entonces, si lo miramos desde la cadena, el cliente hoy exige consumirse un producto
más sostenible, más amigable con el medio ambiente y con todo eso que te menciono. Entonces todos los que estamos dentro de esa cadena llegando al productor también tienen que entrar en ese juego. Entonces por eso hoy un caficultor ya no es una elección pensar en que voy a ser o no voy a ser sostenible, no, ya es un tema de entrada. Si quieres ser más rentable, si quieres hacer parte del negocio, tenés que hacer prácticas sostenibles, ¿cierto? Pero a la vez, y voy a hacer un ejemplo, o más bien me voy a devolver hace 50 años y los papás o los abuelos que están viendo esto, saben que las cafeteras o los lotes eran más productivos. En esa época recogían café en canastos y a uno le contaban los abuelos que eso eran unas cosechas impresionantes. Más, de hecho, si miramos datos históricos en el país, las cosechas eran muy grandes. No hemos logrado llegar allá y eso en parte es porque hemos debilitado el suelo, eso en parte es porque hemos desbalanceado el clima. Y eso se debe también a las prácticas de hace muchos años a hoy, que obviamente hicieron que todo esto cambiara. Por eso las productividades van bajado, por eso los suelos ya no son los mismos nutrientes, no tienen los mismos nutrientes, por eso las cafeteras hoy de pronto por esos cambios climáticos son más vulnerables a plagas o enfermedades. Entonces cuando yo miro, el productor tiene que entrar en ese negocio es porque la parte financiera se lo está exigiendo. O sea, si quieres mejor precio, apostale a esto, pero si quieres también tener suelo para mañana, tener una finca para mañana, también tienes que ser amigable con el medio ambiente. Entonces ya no es una elección, ya es una condición. Y creo que hay otro ejemplo, y es que hace también un buen tiempo atrás podíamos sembrar café a 1200 metros. Hoy no lo podemos hacer, una finca a 1200 metros se la come la broca. Entonces realmente todo esto está haciendo de que el caficultor de una u otra manera tenga que empezar a ser sostenible. Y yo lo he puesto más o menos que hace 10 años para acá el tema de la sostenibilidad ha tomado mucha relevancia, sobre todo con los clientes. Hoy realmente todos estos tostadores están poniendo el ojo en las organizaciones y en los productores que ya no solamente producen una taza de café, sino que miran qué hay detrás de esa taza de café. Y eso tiene que tener un componente de sostenibilidad. De resto, realmente café diferenciado no diferenciado es muy difícil venderlo. Johnny, yo creo que podríamos resumir esta intervención también en que el concepto de sostenibilidad tiene que ver con un equilibrio entre los objetivos que yo tengo como caficultor, en los objetivos también que tiene mi empresa cafetera, pero en lo que yo sueño para el futuro, en lo que yo sueño para las nuevas generaciones. Entonces podemos decir que la sostenibilidad tiene que ver con ese equilibrio de todos estos factores. Bueno, Johnny, hablando propiamente del trabajo de sostenibilidad de la cooperativa, de ese equipo que hace parte del proceso social y que usted lidera en este momento en nuestra institución, ¿usted nos puede identificar esos retos para que los caficultores instauren prácticas sostenibles? Liz, yo voy a abordar los retos de la sostenibilidad en la caficultura no solamente en función del cultivo. O sea, para mí hay un reto y va muy en función del tema de sostenibilidad, y es el tema del cambio climático. Nosotros hoy no podemos ser ajenos y todos hoy no podemos desconocer el descontrol que hay a nivel de clima. Hoy ya los suelos, por ejemplo, no toleran la misma agua que caía antes, y por eso vemos tantos derrumbes, tantas situaciones complejas. Entonces yo creo que el primer reto que hoy tiene un caficultor es saber afrontar el tema del cambio climático. Para yo afrontar el cambio climático, lo que necesito es realmente entender que las prácticas que yo venía haciendo, si esas prácticas van en contra de una sostenibilidad, de una caficultura más sostenible, hay que cambiarlas. O sea, el tema del asadón, el tema de manejar coberturas, el tema de que yo ya no puedo pretender que las limpias todas tienen que ser con herbicidas. Creo que hay que cambiar las prácticas, sobre todo inclusive con el tema del agua. El segundo reto que para mí es importante es el tema de la edad de los caficultores, porque eso es otra situación que, si lo miramos ya desde el pilar social de la sostenibilidad, hoy la edad de nuestros caficultores están más o menos en 58 años de edad. Y lo preocupante es que, y datos que hace poquito salían en el país, es que la tasa de natalidad
pues prácticamente ha bajado mucho, entonces, y más en el sector rural. Entonces uno dice, bueno, yo tengo caficultores que hoy todavía tienen el ánimo de trabajar, pero yo pienso en 10 años, ¿qué va a pasar? En 15 años, ¿en manos de quién? Y hoy la caficultura lleva más de 100 años en el país. Entonces, el segundo reto que yo veo es el tema de, yo no lo llamo y ha sido como una filosofía, no hablar de relevo, sino de inclusión de generacionales. ¿Qué vamos a hacer? Porque realmente esto no es un mal negocio, o sea, la caficultura es buen negocio. Hoy, a pesar de los altibajos de los precios, hace 4 años el café valía menos de 1 millón, hoy está valiendo casi 3 millones, entonces es buen negocio, pero el joven no quiere. Entonces para mí es un tema, un reto. El segundo reto es ese. El tercer reto también desde el punto de vista social es la mano de obra. Si hay un dolor que el caficultor tiene hoy, sobre todo en esas épocas de cosecha grande, es saber con quién va a coger su cosecha. Entonces realmente nosotros en nuestra zona podemos mover más de 40.000 recolectores entre foráneos y de la zona. Muchos de ellos vienen del sur del país, pero hoy realmente estamos viendo que pasa un efecto similar al tema del caficultor. También son los mismos recolectores, los históricos, se están quedando ya, llamémoslo así, son de avanzada edad. Los jóvenes hoy tampoco quieren coger café, por así decirlo. Que tampoco es mal negocio, y de pronto hay que trabajar más por dignificar la labor del recolector, pero hoy un recolector promedio en el día se puede estar sacando entre 80 y 100 mil pesos, lo que llaman las bombas se pueden sacar 200 mil pesos en una buena cosecha por día, que es una labor muy, muy interesante, pero no hay. Entonces para mí ese es como el tercer reto que hoy tiene el sector cafetero. Y hay un reto que ya lo miro a nivel organizacional y es desde el punto de vista institucional. Miren, estas empresas fueron hechas o creadas por el caficultor, para el beneficio del caficultor. Llámese Federación Nacional de Cafeteros, llámese la cooperativa. Pero realmente el caficultor tiene que entender que esta empresa no está hecha para dar. Esta empresa está hecha para construir colectivamente. De hecho, si lo miramos desde el punto de vista de definición de cooperativismo, es un gana y gana, ¿cierto? Se construyó con el fin de mirar cómo una comunidad es capaz de trabajar por el bien común. Pero muchas veces el caficultor hoy es muy dado a solamente el precio, solamente qué me van a dar, y realmente esta empresa que tiene 60 años, su filosofía no ha sido regalar, su filosofía ha sido esa: venga, yo cómo construyo con usted. Y realmente me parece que es un reto, porque cada vez el caficultor va a demandar más cosas y siento que esa no debe ser la filosofía. Entonces creo que esos son como los 4 retos, Liz, que pongo sobre la mesa en términos de caficultura ligado al tema de sostenibilidad. Así es, Johnny, y lo más bonito de los retos es que nos permite configurar nuevas posibilidades para abarcar cada una de esas situaciones difíciles. Incluso nos das hasta nuevas ideas para este espacio de episodios, y es cómo incluimos a las nuevas generaciones en este tema de la caficultura, que yo siento que, si conocemos su esencia, es un proceso que enamora, es un proceso que realmente nos hace sentir felices y orgullosos, por ejemplo, de nuestras empresas cafeteras, de los caficultores que tenemos y de esos asociados que nos han demostrado ese concepto que abordas también, que es el cooperativismo, que es pensar no en un bien individual, sino en un bien colectivo, en un bien de las familias, en un bien de las comunidades. Bueno, Johnny, hablando también de esos retos y de cómo se han afrontado desde el equipo social y de sostenibilidad, ¿cómo juega el papel de la educación a la hora de transmitir esos conocimientos en cuanto a la sostenibilidad? ¿Cómo hacen ustedes para llegarle al caficultor? Liz, usted toca algo muy importante, es ese tema de la educación. Mire, personalmente siempre he creído que el desarrollo de una comunidad, que el desarrollo de cualquier sector se fundamenta en la educación. Porque realmente cuando usted educa, le da la oportunidad al otro de pensar, de expresarse, de refutar inclusive. Y algo muy bonito que hemos encontrado es que el caficultor, cuando se educa, genera muchas ideas, es muy innovador. Entonces nosotros desde la cooperativa
gracias a unos aliados que hemos tenido que nos han acompañado mucho, por ejemplo en este caso Solidaridad, hemos entendido que el caficultor hoy aprende, y creo que es algo que lo hemos visto en los niños y los adultos lo aprendemos de igual manera, es aprender viendo al otro haciendo, inclusive aprender jugando, aprender con el ejemplo. Y eso es muy válido porque el caficultor, usted por más que le eche el cuento con fundamentos técnicos y todo lo que usted quiera, Liz, el caficultor para adoptar una práctica tiene que ver otro para haciéndola. O sea, yo puedo llegar aquí como el gurú de la fertilización, por ejemplo, pero si él no ve en otro vecino, en un caficultor que trabaje igual que él, esa práctica él no la va a replicar. Entonces lo que nosotros hemos tratado aquí como cooperativa es coger esas herramientas que Solidaridad de una u otra manera nos han dado, que es coger temas técnicos basados en café y los montamos sobre formatos educativos pero muy en juego, ¿cierto? Como por ejemplo un juego de roles, donde decirle al caficultor, venga, haga el trabajo de su esposa por un día y su esposa haga el trabajo de usted como caficultor por un día, y hagamos el balance para que realmente aquí no es quien trabaje más, sino para que nos pongamos en los zapatos del otro. O si queremos hacer, por ejemplo, un ejercicio donde le queremos explicar al caficultor las emisiones de gases de efecto invernadero, porque un fertilizante X genera mayor emisión por su fuente versus otro, nosotros nos ideamos un juego, llámese una ruleta, llámese unos dados con lonas, por ejemplo, y le explicamos al caficultor por qué realmente ese fertilizante es así. Entonces tratamos de adoptar prácticas formativas que le permitan al caficultor entender más. Y algo muy importante dentro de la educación, Liz, y es hay que involucrar a la familia. O sea, uno no puede pretender de que el caficultor solito, hay excepciones sí, pero uno no puede pretender que el caficultor es el único que maneja la finca, no. Yo no iría ni siquiera detrás. Al lado del caficultor, por ejemplo, siempre hay una esposa que es la que le termina administrando el recurso. La mejor administradora en una finca es la mujer. El mejor apoyo que un caficultor puede tener son sus hijos. Entonces, cuando uno va a hacer un proceso de formación, lo mejor que puede hacer con estas prácticas que te menciono es invite a la familia, invite a su esposa, invite a su esposo, invite a sus hijos a involucrarse en esto, porque realmente el mejor respaldo para un caficultor es ver que su familia se involucra. Y si todos entienden el concepto, todos se educan, seguramente la práctica se va a adoptar mucho más rápido en esa finca. En su radio, Renacer Cooperativo. Nos encontramos con Ana María Vélez, ella es la secretaria de Agricultura del municipio de Salgar. Vamos a estar conversando un poco con ella durante esta entrevista para conocer esos proyectos que se hacen en alianza entre la Cooperativa de Caficultores y la Alcaldía Municipal. Ana, buenos días y bienvenida a este espacio radial. Hola Jorge, muy buenos días y buenos días para todos los radioescuchas. Bueno, muy bien Ana, yo quiero que comencemos hablando y que usted nos cuente sobre esos convenios que se han desarrollado en alianza entre la Alcaldía de Salgar y la Cooperativa de Caficultores. Claro que sí, Jorge. Bueno, este año nos complace y es de mucha felicidad poder contarles que ya hemos celebrado 2 convenios interadministrativos. Esto es solamente para el municipio de Salgar, ambos pues por un valor aproximado de 390 millones de pesos. Todo esto para el fortalecimiento de las familias agricultoras de nuestro municipio. Bueno, muy bien. Importantes proyectos que se vienen adelantando y hay que resaltar eso que usted dice, es para los productores, para los agricultores del municipio de Salgar. Ahora Ana, cuéntenos qué proyectos incluye este último convenio y cómo ha sido la inversión y también muy importante, de qué manera se seleccionan a esos productores beneficiados. Bueno Jorge, claro que sí. Este último convenio consta de 180 millones de pesos, en el cual vamos a entregar 364 bonos de fertilizantes por valor de 320 mil pesos cada uno,
donde el productor hace un aporte de igual suma, entonces en total son 640.000 pesos para ser redimidos en fertilizante del que prefieran y para el cultivo que prefieran también. Vamos a entregar adicionalmente 100 kits de aves de corral que constan de un bebedero, un comedero, 5 kilos de concentrado y 9 pollas o pollitos. Vamos a entregar 14 bonos por valor de 3 millones de pesos para compra de materiales para las personas que tuvieron afectaciones en sus viviendas por la temporada de lluvias. Y adicional se van a hacer 50 análisis de suelo. Les quiero contar que la selección, hicimos una selección muy amplia. Finalmente son casi 500 personas a beneficiar. Al principio del año, con todo este tema de las lluvias, hicimos una caracterización como de 64 personas que fueron afectadas por las mismas. Este reporte fue enviado al ministerio, a la gobernación, y pues a hoy no hemos escuchado como un apoyo para estas personas. Entonces lo que decidimos fue apoyarlos con este convenio en la totalidad. O sea, estas personas reciben los bonos de fertilizante, los kits de aves de corral, y a los que tuvieron mayor afectación en las viviendas también van a recibir el bono de los 3 millones. Las demás fue muy simple, solamente copia de la cédula y estructura SICA para los que tienen café. Los productores que no tienen café sino otro cultivo, pues nos debían dar como un certificado de la Junta de Acción Comunal de que esa persona sí contaba con otro cultivo. Bueno, muy bien, Ana, importante todo lo que nos está contando, esos convenios, y sobre todo a esa población a la que se está buscando también impactar de manera positiva con la entrega de todos estos kits, de estos bonos y también de lo que es el fertilizante. Hablemos ahora un poco de cuándo, cómo, dónde va a ser esa socialización con las personas beneficiadas de estos proyectos. Bueno, la entrega la vamos a hacer este sábado 8 en el Coliseo Municipal. Siempre se ha hecho como en el auditorio de la cooperativa, pero como esperamos alrededor de 500 personas, necesitamos un espacio más amplio, entonces va a ser sábado 8, 9:30 de la mañana en el Coliseo Municipal. Los que quedaron beneficiados ya les está llegando un mensajito, y durante todo el día de hoy vamos a seguir reforzando con las llamaditas porque muchos pues no les llega el mensaje, entonces para que todos queden confirmados. Bueno, muy bien, Ana, y por último nos gustaría como escuchar un mensaje de parte de la administración municipal, en este caso pues representada por usted, para esas familias productoras que se benefician de estos proyectos. Bueno, el mensaje es que la entrega se hace con el mayor cariño del mundo y esperamos pues que lo aprovechen al máximo, que sigan estando muy presentes de todos los proyectos y los convenios que hacemos con la cooperativa, que son unos aliados estratégicos para esta administración y en especial para la Secretaría Agropecuaria, Desarrollo Ambiental y Turismo. Ana, muchísimas gracias por concedernos este espacio en el programa radial de la Cooperativa de Caficultores, y esperamos tenerla aquí en próximas oportunidades también, socializando sobre la importancia de estos convenios y qué convenios se hacen entre ambas instituciones. Muchas gracias a ustedes y les mando un fuerte abrazo. Café El Plateado, un sabor por disfrutar. Cooperativa de Caficultores de Salgar. Dame un besito de mañanita, esos que me saben a café. Renacer Cooperativo, el espacio de los asociados de la Cooperativa de Caficultores de Salgar y de todos los caficultores de la región. Cooperativa de Caficultores de Salgar, generando valor agregado para el asociado. Ustedes, familias cafeteras, son nuestro motor y motivación para existir. Dígame usted, paisano, si no es cierto que el café de Colombia no tiene igual. Dígame usted, paisano, si es ajeno al orgullo que inspira ser de acá.